Muy buenas. ¿Qué tal? A ver, no sé cuánta gente esté conectada en estos momentos, pero vamos a mostrar un poco de algunos detalles y algunas cosas que sí he querido explicar. Porque más que todo creo que mucha gente me pregunta de las pulseras, los acabados y todo eso. También quiero explicarle mucho sobre los diseños, porque ha habido oportunidades donde hemos estado trabajando con mucha gente. Y la diferencia es que cada cosa que trato de hacer siempre tiene, o trato de poner cada cosa que quiero mostrar siempre tiene un detalle muy diferente. Entonces, 7 por en cuanto. No lo entiendo exactamente qué me quieres decir, Sergi, pero bienvenida, Sergi. A ver, eh, bueno, este directo es algo así improvisado. A ver, detalles y explicaciones. Quien tenga dudas me lo puede preguntar sin ningún problema. Yo en estos momentos lo que único que quiero hacer es darles unos mensajes, más que todo por los acabados. Entonces, es lo primordial para mí cuando hago un trabajo. Entonces, lo que yo siempre quiero que ustedes tengan en cuenta es el acabado de todas las cosas. Entonces, si yo les digo muchas veces, por ejemplo, para hacer un diseño así, que el acabado quede bastante perfecto y bastante liso y el dibujo se vea y el patrón se quede como un relieve, es lo que... No hay personas asistiendo. Sí, muchas gracias. No hay personas. Vamos, 13, ahora dicen 13. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos. Bueno, entonces yo quiero explicarles más que todos los acabados. A ver, yo no quemo en los trabajos, no uso fuego, ¿ok? Una de las pruebas más importantes es cuando ves la parte de atrás. Entonces yo lo que hago es recortar los hilos, pero escondiendo en los nudos. Entonces en todos los detalles que yo hago en las figuras y formas, se puede hacer lo que uno quiere. Entonces, la diferencia está, muchas gracias, María Guadalupe Ochoa. Muchas gracias, Veladona. Saludos también desde España en este momento, ¿ok? Entonces, lo que yo quiero explicarles es que los acabados y las formas y las figuras voy trazándolo en el momento. O sea, tengo ideas, tengo vasta ideas de lo que quiero hacer cuando voy transformando algo. Entonces, es lo que yo siempre quiero mostrar. Es el detalle de darle la forma y la consistencia necesaria para que se vea el trabajo. Entonces, ese es donde cambia. Entonces, no simplemente es darle una forma de simplemente tejer algo y ya queda. Por ejemplo, este es un diseño que tiene muchas cosas mezcladas. Aparte, tiene diseños que completamente yo voy aprendiendo por mí mismo y voy desarrollando por mí mismo. No es algo que yo vengo diciendo que em, se puede hacer, o sea, solamente no. Todo lo que querramos podamos transformarlo a lo que queremos hacer. Esa es la diferencia. Entonces yo voy explicando todos estos detalles. O sea, esto es la idea de esto. Mira, a ver, yo explico de esto. A ver, la idea de esto es una sola guía. Mira, empieza aquí. Le explico. Una sola guía da la vuelta, pasa por aquí. Miren, aquí sale, se junta y vuelve a salir por acá, da la vuelta aquí, hacia aquí, vuelve a salir aquí, da la vuelta aquí y se junta aquí y da la vuelta y vuelve a salir otra vez por aquí. Este. Es un solo patrón que quiero que tenga la forma de todo el diseño para que haga el dibujo. Entonces es ahí donde yo les vengo explicando siempre. Lo que ustedes quieran hacer, lo pueden transformar. No es simplemente que ustedes se queden con una idea y un patrón y puedan trabajar solamente con eso. Quiero que ustedes hagan mucho más. Entonces yo no me limito y eso es lo que yo siempre quiero que ustedes lo entiendan. Por eso que cada vez que hago una presentación, cada vez que quiero tener una presentación de algún diseño, alguna figura, siempre quiero que lo vean de esa forma. Entonces, hacer los dibujos o esquemas que más o menos tengo de entre los trabajos es que cada uno tiene todos los patrones bien esquematizados. En esta forma o en este diseño, ustedes si ven aquí bajar las líneas, entonces las mismas líneas que bajan vuelven a hacer la misma secuencia y vuelven a transformarse. Entonces aquí también hay un semi espiral doble, aquí que da la vuelta y baja y viene por aquí y se esconde dentro. Entonces todo eso son patrones que más o menos quiero que ustedes también lo puedan entender.
A ver, muestra después ese cerrado. A ver, no entiendo cerrado. Eh, a ver, yo siempre digo, hay cosas que no toma tiempo en explicarle. Hay trucos y nudos que me toma tiempo en explicarle para todos los detalles. Entonces, yo siempre voy a decir, me toma mucho más tiempo pensar en los detalles de cómo voy a enseñar una forma o un tejido a poder simplemente ponerme aquí con la cámara a tejer. Eso es lo que quiero que entiendan también. Yo les quiero mostrar todo el trabajo, pero toma más tiempo en pensar los detalles de los diseños, porque no es simplemente que yo me siento y ya tengo un diseño ya hecho y qué tengo que hacer. Entonces, esa es la diferencia, que me toma mucho más tiempo. El final para cerrar yo lo voy a hacer un video ya. Eso sí es súper fácil de hacerlo. Me toma más tiempo en pensar cómo explicar estos detalles para poder hacer toda esta secuencia. Porque estos detalles, aunque parezcan fáciles de explicar, toma mucho más tiempo porque hay que hacer ver los detalles de dónde tienes que poner el hilo, cómo tienes que sacar el hilo, cómo tienes que sumar el hilo, a dónde tienes que cambiar el hilo y hacer circunferencias como estas sincronizadas y que sean perfectas. Como ustedes ven, son sincronizadas y cierran en un lugar exactamente. Eso toma mucho más tiempo. Entonces, eso es lo que yo siempre quiero explicar a todos. Bueno, si tienen alguna duda y preguntas, también me lo pueden hacer en este momento, sin ningún problema. Creo que hay mucha gente que está conectada y puede también preguntar. Entonces, aquí lo que yo muestro siempre son los detalles. Entonces, lo que yo quiero hacer con los detalles es todas las formas y figuras y la variedad y cantidad de formas de lo que ustedes pueden hacer. Entonces yo no simplemente vengo a decir, hagan esto, no, hagan lo otro. Yo quiero que ustedes aprendan a entender los tejidos. O sea, aprender a entender los tejidos que puedes transformar la variedad y forma a tu gusto. Bienvenida, no me acuerdo tu nombre. Pusiste, me gustaría decirte tu nombre, pero no me acuerdo. A ver, eh, muchas gracias. Los trabajos que trato de hacer siempre trato de hacerlo mejor. En esa parte es lo que nosotros vamos. Entonces, en esos pequeños detallitos que muchas veces no nos vemos, o sea, simplemente se pueden decir hacer esto aquí, aquí, Antonella, bienvenida. Entonces, es esos detallitos que cambia toda la forma del patrón. Entonces, ahí donde yo quiero que ustedes jueguen también. Cambiar la forma de los patrones nos ayuda a ver la diferencia y la vasta variedad que existe. No es que simplemente se haga un diseño y se puede hacer mucho más. Entonces yo voy siempre, mire, en el mismo formato, cambié el estilo solamente por una variedad de formas, nada más, en el mismo formato. O sea, si yo pongo las dos juntas, la base es la misma, ¿ok? La base es la misma, pero el diseño varía simplemente con el orden. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean también. Entonces es ahí donde yo voy cambiando todo el formato y el dibujo lo voy sacando para un lado, para otro, voy aumentando nudos, voy variando la secuencia completa. Y es eso lo que quiero que vean también. Entonces no es porque simplemente diga, bueno, hagamos esto y ya. Eso no quiero. Lo que yo siempre quiero es que ustedes vean la diferencia de los trabajos que se van sacando. Entonces para mí lo más difícil es explicar, como le decía, algunos detalles, por ejemplo, de cómo cerrar, de cómo hacer los cambios. Por ejemplo, este dibujo, aunque parezca que es parece que es muy fácil, el truco está en dónde cambiar y maniobrar la forma para que se conecte con el otro. Yo uso botones, yo llevo años cerrando las pulseras con botones, pero son botones que completamente son altos. Entonces, el cierre de estas figuras, o sea, la forma de estas figuras, es el punto importante de donde ustedes tienen que ver los detalles. Entonces, si en una pulsera le hacen un detalle, eso ayuda a que la pulsera sea más atractiva y se venda. Entonces, lo que yo me preocupo mucho es en eso. O sea, basta que tenga un parámetro o una forma, una figura alrededor, pero en el mismo tiempo puedo hacerle que tenga algo más. El complemento. No es simplemente tirar las líneas para que se acaben, sino es que darle vida a cada cosa.
darle la forma. Es eso lo que quiero que también entiendan. Porque si yo digo, bueno, vamos a tejer este diseño, esta pulsera, y ya, lo tejemos. Entonces yo voy mostrando todo lo que hemos hecho también en la época de que lo que estoy enseñando. Estoy mezclando las cosas y hay cosas que todavía no enseño hasta el día de hoy. Por esa misma razón, porque quiero que ustedes entiendan el fin del trabajo. El fin de mi trabajo es que ustedes puedan llegar a mimetizar todas las ideas y combinar y mezclar, sacar ideas nuevas, tratar de hacer más cosas. Y es eso lo que siempre trato de hacer. Entonces para eso yo los voy mostrando cómo se ven en realidad, simplemente más que fotografía. En fotografía se ven espectacular. Fotografía puedes subir la calidad de todo. Entonces en video también se ve de otra manera. ¿Por qué? Porque se ven los acabados y los detalles importantes. Hay cosas que no explico todavía hasta el día de hoy porque toma mucho tiempo, como les digo. Por ejemplo, este diseño para mí es uno de los diseños más complejos. Más complejos. Parece muy fácil, pero no lo es. Hacer espirales triangulares al mismo tiempo de cerrar la figura siempre es lo más complejo. Los triángulos siempre es complejo tejer. Muy poca gente teje en triángulos. Yo hago tutoriales, Mister Luminosa, hago tutoriales, hago muchos videos, pero no me gusta llamarlos tutoriales porque no simplemente son enseñanzas básicas, quiero enseñar cosas más complejas. Entonces yo hago lecciones, clases, donde completamente quiero buscar que la gente aprenda a diseñar. Ese es el punto, ese es mi plan de trabajo. Entonces yo trato de enseñar cosas mucho más complejas. Hi, Jota Gismart. Hello from Greece and often are wonderful. Jota, I made the videos for all the bracelets and you have all the information in Instagram. I had a lot of videos of the bracelets. And I explained today only for the how is the possible the option the different forms and the different styles. You possible the mix and the change and the use style with other styles. It's like my idea today for explaining the bracelet. You want to look all my videos, you possibly go to my Instagram like the same name and check all my videos in the different styles in bracelets. Thank you. Entonces mi plan de esto, en este trabajo, si ustedes ven el diseño, la cantidad de formas, la variedad de formas es lo que cambia. Porque si yo les explico, este triángulo que está aquí, da la vuelta, a ver, lo voy a explicar, por ejemplo, miren. Empieza el triángulo de espiral aquí. Uno, son de dos puntas, ¿ok? Da la vuelta y continúa por aquí. Da la vuelta, 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 da la vuelta y cierra aquí. Este mismo triángulo que empezó aquí, está aquí. Un espiral. Este triángulo que está aquí, está aquí. Ahora, este triángulo que está aquí, cierra aquí. Entonces aquí empieza, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta, baja, baja, sube, sube, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta, sube, 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 sube y cierra. Son diseños. Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan en el futuro. Cuando yo diseño una pulsera, no es para que simplemente tenga algo bonito, sino tiene un fin. Tiene un inicio y un final. A ver, ¿qué dice Genaro? No muchos artesanos están dispuestos a enseñar eso. A ver, lo que me motiva es que cuando yo quiero enseñar algo es que quiero que la gente tenga la autosuficiencia necesaria, la autosuficiencia de poder crecer por sí mismo. Lo que me motiva es que quiero ver a las personas que usen la capacidad completa de cada cosa que sepan hacer al máximo. Y lo que más me motiva es que pienso que si nos enseñan bien, podemos hacer mejor las cosas. Si nos enseñan mal, no hacemos nada. Y es eso lo que a mí me gustaría más que todo enseñar. Que la gente aprenda a trabajar para que sepa hacer mejor las cosas. A mí no me limita que me digan a mí, ah, te están copiando. A mí no me limita que me digan, ah, mucha gente hace lo mismo. A mí no me limita eso. ¿Sabes por qué?
porque lo están haciendo, pero lo están haciendo mal. Es eso lo que a mí me pone completamente ver que simplemente se enseña mal. Usan la técnica que yo tengo o usan la técnica que yo he desarrollado en muchos años, pero lo hacen completamente de una forma donde no tienen la capacidad aún de entender que se puede combinar y mejorar. Entonces es donde yo estoy tratando de explicar que con cada patrón y cada detalle que voy mostrando es cómo hacerlo bien. En eso es lo que más me motivo. Es que quiero ver que las cosas se hagan bien. No solamente quiero que ganar dinero o no solamente quiero tener la fama necesaria, porque eso lo puede tener cualquiera. Yo lo he dicho ya un millón de veces. Ser famoso es fácil. Es muy fácil. Haz escándalo. Haz shows. Es muy fácil. Pero ser una persona que quiere enseñar y quiera dar lo mejor de sí es muy difícil porque es más fácil mentir que decir la verdad. Si tú mientes, mucha gente más te puede creer, hasta tú mismo te crees tu propia mentira, pero si tú dices la verdad y tú transmites un buen mensaje, tú quieres hacer bien las cosas, la gente no lo entiende, porque completamente lo que ven es que completamente, bueno, él lo hace por un fin, pero no lo ven el bien necesario. Entonces es eso lo que me pone un poco como, digo, ¿por qué enseñar bien está mal? Si ustedes se dan cuenta, enseñar bien no se ve. Nadie quiere enseñar bien. Es ese mi punto lógico que completamente yo quiero romper esa barrera de quiero enseñar las cosas para que puedan ustedes crecer como por sí mismos. ¿Usted cree que no soy feliz yo viendo un buen trabajo cuando veo o alguien me enseña un trabajo que esté bien hecho, limpio, cuidado, con un buen acabado, con un buen diseño? ¿Creen que no soy feliz? Yo soy muy feliz, pero si me traen un trabajo que está a medias y semi acabado, yo siempre voy a decir lo mismo, voy a ser tan honesto en decirles, es bonito, me gusta, tiene buenos colores, pero le falta algo. Es lo más básico. A ver, gracias por compartir tus conocimientos y hacemos saber que hay otras maneras de tejer. Ahora me entienden, hay muchas formas, hay muchas maneras, no es una sola forma como lo que mucha gente dice, que todo ya está creado. A ver, enséñenme una foto o un diseño como este de hace 50, 80, 100 o 200 años. Enséñenme. Eso es lo que yo me molesta de mucha gente que dice, ya todo está creado, todo ya está en internet, todo el mundo ya lo sabe. A ver, señores, despierten. Hay gente que usa su cerebro, hay gente que tiene capacidades, hay gente que es capaz de hacer cosas nuevas, hay gente que es muy inteligente. Yo me siento a veces agobiado cuando veo una persona que tiene una capacidad mental muy alta y que puede tener un entendimiento factible en 5 segundos y una comprensión que es intensa. Entonces ahí donde yo digo, wow, esta persona lo entiende en 5 segundos y a mí me sorprende porque eso puede explotar su capacidad de crecer y aumentar algo más en la vida. Pero mientras eso no. A ver, em, hacer lo que se pueda que se haga en la mejor forma. Pienso yo no es el límite. Creo que el límite de una persona es explotar sus capacidades para que los demás tomen como ejemplo. Es eso lo que creo que mucho de la gente que en verdad ha hecho que la humanidad desarrolle, ha roto esas barreras. Y eso es lo que yo intento hacer con todo lo que estoy enseñando. Romper todas las barreras para que ustedes mismos puedan tener la capacidad de desarrollarse. Porque imagínense, hacer una figura de estas, a ver, una figura de estas, simplemente con relieves, con cambios, con formas y al mismo tiempo es atractivo. O sea, cualquier persona se puede enamorar de lo que sea. Ese es el punto. De que a cualquiera le guste algo sin necesidad de decir, wow, mira, me siento orgulloso de haber hecho esto. No, no necesitas representación de que te den un mérito por algo. Lo que necesitas es simplemente que se den cuenta que estás haciendo bien tu trabajo. Nada más. Es eso lo que yo quiero, que me digan, está bien tu trabajo, está muy bien hecho. Y es eso lo que cuando yo salgo a la calle la gente me dice, qué bonito se ve. Eso es la diferencia. Cuando salgas a la calle la gente te diga lo bonito que se ve todo. Entonces es eso, al llevar tu capacidad al límite, más de lo que ya eres. A ver.
A ver, esto me parece interesante. Sí, realmente gracias por mostrarnos tu trabajo. Qué bueno que tus técnicas se hagan más conocidas y se mejore el nivel del macramé. Es que ese es el problema, que nunca se ha buscado mejorar el macramé, porque el macramé ha estado muy mal visto por muchos años dentro de la artesanía, porque no había nada nuevo, había todo lo mismo y lo más sencillo y lo más básico. Es lo que me motivó mucho más cuando tenía 15 y 16 años, pensar en que se pudiera mejorar mucho más. Buenas tardes, amigo. Tiene toda la razón, amigo. Hay mucho egoísmo, no piensan en dejar legado, que digan que tal artesano o lo enseñó, o bien mis respetos, saludos desde Venezuela. Muchas gracias, Alba. Piezas muy bonitas. La idea de dejar un legado me parece completamente interesante, pero lo que a mí más me motiva es dejar las pautas necesarias para que venga alguien y lo mejore. Eso es lo más importante para mí. Muchas gracias, Sergi. Ese es el plan que ustedes mejoren. El plan maestro es que ustedes mejoren y demuestren a la gente que se puede hacer como artesanía muchas más cosas. Ese es el plan maestro. Para mí es que ustedes tengan la capacidad de poder desarrollarlo cada día. En fin, yo estoy aquí tratando de explicar los detalles, tratando de ver todos los detalles para que ustedes lo puedan seguir conociendo. Entonces, si ustedes ven las formas geométricas, las formas que son completamente dentro de la misma armonía, hacen que el trabajo se vea mucho mejor. Pero si quieren romper ese esquema, lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Una de las cosas más interesantes que para mí, o lo que yo siempre he dicho, es que se puede hacer relieves en las figuras sin necesidad de romper el esquema, sin necesidad de que se pierda la idea interesante o bonita o mágica que tiene. O sea, se puede hacer mucho más. Entonces, eso es lo que yo siempre juego, ¿no? Si digo, quiero hacer una figura aquí, que lo empiece y después que termine en definición, como si estuviera tratando de disimular la misma armonía. Miren.